Hola, bienvenido a mi canal de YouTube. Mi nombre es María Rodríguez y el día de hoy te voy a explicar por qué generalmente las cirugías salen mal si tú tuviste un accidente grave de trabajo o una lesión grave de trabajo y te operas con doctores escogidos por la aseguradora. Entonces, bueno, escúchame bien, te voy a explicar cómo se hace el proceso y cómo hacer para que te operen los médicos correctos. Número uno, si tú te lesionaste, pues debes de reportar la lesión correctamente. Debes llenar una forma que se llama DWC1 y aquí en mi canal de YouTube hay un tutorial que se llama cómo reportar la lesión de trabajo correctamente y ahí está el tutorial que te dice paso a paso cómo hacerlo. Pero bueno, número uno, tienes que reportar la lesión correctamente. Número dos, seguramente tu empleador te va a mandar a los doctores de la aseguradora de Workers' Compensation. ¿Y qué crees? Esos médicos son escogidos y pagados por la aseguradora. Esos médicos le ayudan a la aseguradora, no al trabajador. Tú tienes que tener un abogado desde el primer día de tu lesión que te ayude a escoger a los médicos. El abogado tiene que hacer una petición por escrito y hacer que tú veas a los doctores correctos, que son los doctores que le ayudan al trabajador, ¿ok? Si tú te operas con un médico escogido por la aseguradora, recuerda que las aseguradoras son un negocio, no son una obra de caridad. Las aseguradoras no quieren pagar los médicos y tus estudios y el MRI, la resonancia magnética, los rayos X. Y la cirugía cuesta muchísimo dinero. Una cirugía puede costar desde $50,000 hasta $300,000, dependiendo de la cirugía. Y la aseguradora no va a querer gastar en tu caso. Ellos van a querer hacer todo tipo de trampas y trucos para no pagar y no tener que pagar tu cirugía. O si la tiene que pagar porque estás gravemente lesionado, ¿qué va a hacer? Va a escoger a médicos generalmente baratos que no tienen idea de lo que están haciendo y generalmente las cirugías salen mal. Entonces, ten en cuenta que si tú vas a tener una cirugía con médicos escogidos por la aseguradora, yo no lo recomendaría, ¿ok? Lo correcto es tener un abogado desde el día 1, desde el primer día de tu lesión, porque ese abogado tiene experiencia, ese abogado sabe qué hacer, ese abogado sabe los trucos y trampas de las aseguradoras y lo que el abogado va a hacer es que te va a cambiar de médicos a los médicos correctos, que son médicos que ayudan al trabajador, que son médicos de mucho más calidad, más preparados generalmente, y esos médicos sí saben qué hacer y esos médicos sí te van a operar y te van a hacer una cirugía generalmente exitosa. Me han llegado muchísimos correos, muchísimos mensajitos de personas que me piden ayuda porque ya tuvieron la cirugía con médicos escogidos por la aseguradora y me dicen, María, mi cirugía salió mal. Muchísimas veces, muchísimos casos de gente que se operó con médicos escogidos por la aseguradora y generalmente las cirugías salen mal porque generalmente son médicos baratos porque la aseguradora no va a querer gastar o va a querer gastar lo menos que se pueda en tus gastos médicos y entonces va a escoger a médicos baratos que generalmente no tienen idea de lo que están haciendo. Así que recuerda, si tú tuviste un accidente o lesión grave de trabajo en donde vas a tener una cirugía, necesitas a un muy buen abogado desde un principio. Así que si tienes dudas o preguntas sobre tu caso de Workers' Compensation, por favor llámame de inmediato. Mi teléfono es 669-342-8115. Yo puedo contestar todas tus preguntas de manera gratuita solamente si tuviste daños graves en tu cuerpo, ¿ok? Si tuviste un daño grave en tu cuerpo que se necesite una cirugía o que hayas tenido una cirugía, entonces por favor sí llámame. No puedo contestar preguntas de otro tipo de casos. No me llames si tuviste algún tipo de problema en tu trabajo, de discriminación, de que no te pagaron, de casos de migración, casos de familiares. No puedo ayudarte en ese tipo de casos, una disculpa. Solo ayudo a personas que tienen accidentes o lesiones graves. Entonces, si tú tienes un accidente o lesión grave que te causó daños en tu cuerpo, entonces sí, por favor, llámame y con muchísimo gusto te puedo ayudar. Soy María Rodríguez, mi teléfono WhatsApp es 669-342-8115 y recuerda, lo mejor es ir siempre de la mano de un abogado desde el primer día de tu lesión, porque si tú haces una cirugía con médicos escogidos por la aseguradora, generalmente las cirugías salen mal.